A continuación, escucharemos la presentación de la licenciada obstétrica Antonella Castagnoni, quien nos abrirá las puertas hacia el mundo de la osteopatía. La licenciada Alejandra Oliverio estará a cargo del espacio de intercambio con la disertante en calidad de secretaria. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la disertación de la licenciada Antonella Castagnoni. Ella es licenciada en obstetricia y osteópata. Actualmente se desempeña realizando guardias activas en el Hospital de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y en el Hospital Zonal de Agudos Virgen del Carmen de Zárate. En el día de hoy nos va a deleitar con su presentación denominada Osteopatía perinatal, una mirada obstétrica de la osteopatía. Bienvenida, Antonella. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Voy a intentar explayar dos disciplinas que hoy para mí están muy sincronizadas entre sí, pero quería darle una mirada obstétrica, no osteopática, porque realmente nuestra profesión es tan amplia y tan generosa que aún estoy maravillada de todos los alcances que puede tener, y esto a mí me lo generó la osteopatía. Es volver a las bases de toda la gestación y valorar su fisiología y su anatomía. Así que voy a tratar de ir y venir entre una y otra para poder desarrollar. Primero quiero contarles un poco de qué trata la osteopatía, ¿no? Es una terapia manual que trata de restablecer el propio equilibrio del organismo, ¿sí? Si bien quizás cuando pensamos en osteopatía pensamos en algo que viene de los huesos, en crujir, en sonar, pero habla más de lo que expresa el organismo desde su interior, desde tejidos, desde órganos, desde fascias, ¿sí? Es de todo el interior. Y sus orígenes se deben a tres grandes personalidades, ¿sí? Que son estas personas que están acá. La osteopatía comienza con el doctor Steele, que era un médico del siglo XIX, que tiene un origen de familia médica, de familia rural, ¿sí? en Estados Unidos, y se desarrolla como médico y es una persona que también tiene mucho interés en la ingeniería, estudia la maquinaria y empieza a relacionar, cuando empieza a desarrollar su desarrollo como médico, esto de pensar a la persona como una máquina y cómo todas sus estructuras están relacionadas entre sí, y esa relación genera un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces piensa que el individuo es un conjunto de partes que, si todos están en armonía, pueden funcionar correctamente. Le toca vivir una guerra, se desarrolla como médico cirujano, donde adquiere un gran conocimiento anatómico, ¿sí? Que son las bases de la osteopatía, y debido a que tiene muchas cefaleas, mucho malestar gastrointestinal, empieza a experimentar con su propio cuerpo distintas manipulaciones manuales, ¿no? Del estilo de suspender su cráneo de una soga y encontrar alivio en su cefalea por esta descompresión de su cabeza con el resto del cuerpo, ¿sí? Que con su abordaje medicinal entiende que está descomprimiendo músculos y nervios y que eso le genera un alivio. Entonces, empieza a elucubrar todas estas manipulaciones manuales con su visión médica, ¿sí? Y empieza a desarrollar su desarrollo médico, ¿sí? Con esta manipulación manual. Y según sus memorias, se dice que la osteopatía tiene un momento específico de creación, que es en 1874, un 22 de junio a las 10 de la mañana, el doctor Steele se encontraba con unos colegas caminando por la calle y se encuentra una familia muy pobre, ¿sí? Recordemos que en esta época Steele era contemporáneo de Pasteur, o sea, había una concepción de la medicina poco avanzada, poca farmacéutica y analgesia, o sea, era bastante precario, y muchas enfermedades de la pobreza por la guerra, o sea, había mucho cólera, enfermedades hemorragias, disentería, y se cruza esta familia de gente pobre que era una mujer con muchos niños, y uno de los niños al caminar dejaba un rastro de sangre. Y comenta que se acerca para tratar al niño
y comienza a contactar con su columna, ¿sí? Donde siente bastantes rigidez, ¿sí? Tensiones musculares, y a nivel anterior, poca temperatura, ¿sí? Siente como su abdomen frío. Entonces, con el permiso de su madre, comienza a manipular la columna de ese niño y empieza a sentir mejoría a nivel anterior, ¿no? Luego de tratar al niño, días más tarde esa familia se acerca y le cuenta que hay mejoría, ¿no? Entonces, él empieza a desarrollar este método de manipulación en personas con problemas gastrointestinales hemorrágicos y empieza a haber mejoría. Entonces, empieza a desarrollar esta terapia manipulativa de tejidos y años más tarde, con todo su conocimiento médico, desarrolla su primera escuela, ¿sí? Obviamente con todas las cuestiones de las asociaciones médicas, ¿sí? Cuando hay un avance en el arte de curar, siempre en esa época se lo consideraba un arte satánico, una blasfemia para la medicina, como una falta de respeto a las sociedades científicas, pero él sigue adelante, y no solo sigue adelante, sino que también, en vez de entregar un título de medicina en su universidad, crea el título de osteópata, ¿sí? De doctorado en osteopatía, que esa facultad sigue hasta el día de hoy en Kirchville, donde él se desarrolló en su adultez, sigue funcionando y entrega este título de osteópata. En el desarrollo de la carrera osteopática, ¿sí? Hablamos de el 1900, ¿sí? Continúa su legado su alumno y discípulo, que es el doctor William Gardner Sutherland. Sutherland lo que aporta a la osteopatía y amplifica el saber de Steele en cuanto a manipulaciones es que habla del cráneo, ¿sí? De todo lo que es la osteopatía craneal, porque se obsesiona con estudiar los cráneos y observar los biseles del temporal. Entonces empieza a pensar que el cráneo tiene un movimiento, porque estas articulaciones no pueden estar rígidas. Entonces desarrolla un casco, ¿sí? Que lleva puestas varias semanas, y empieza a generar tensiones en distintas partes del cráneo y empieza a desarrollarse una serie de síntomas, desde cefaleas, síntomas gastrointestinales, síntomas pélvicos, calambres a nivel de los pies, que a su vez empieza a aliviar a través de tratamientos osteopáticos en regiones a distancia del cuerpo, ¿sí? Que quizás son en el cráneo, pero los trata a nivel de la pelvis o viceversa, y amplifica la osteopatía craneal a una osteopatía craniosacra. Y desarrolla lo que es el movimiento mecánico respiratorio, que es lo que los osteópatas, ¿sí? Sienten cuando contactan con un cuerpo, que es un movimiento nato de todas las estructuras que no tiene nada que ver con la respiración, porque si yo respiro rápidamente, no va a tener nada que ver con ese movimiento, lo voy a sentir en otro ritmo, y que tiene que ver con el movimiento del líquido cefalorraquídeo con relación a las meninges, con relación a las distintas inserciones de las meninges en el cráneo, y las inserciones que tienen la dura madre en la pelvis, ¿sí? A nivel del sacro. Entonces, toda esa sincronía de tejidos genera un movimiento expansivo en todas las estructuras que el osteópata puede contactar a través de las manos. Ese es el aporte que da Sutherland a los conocimientos que trae Steele. Y luego viene Rollin Becker, que a los conocimientos que generaban estas dos personas pone el campo de los fluidos, ¿sí? Lo que podemos contactar a nivel fascias, linfa, sangre, y cómo esos movimientos tienen ciertas corrientes en el cuerpo que, cuando una corriente se ve afectada, la funcionalidad del organismo también. Entonces, estas son las bases de la osteopatía, que tienen principios básicos, ¿sí? Que consideran al cuerpo como un todo. Estos son los principios de la osteopatía, ¿sí? O sea, ya sea la osteopatía que uno vaya a realizar, una osteopatía más estructural, porque puede generarse tracciones a nivel de las articulaciones, o se pueden generar manipulaciones a nivel visceral para liberar alguna tensión a nivel visceral, o a nivel facial, o simplemente un contacto sensorial, ¿sí? A nivel profundo, que libere tensiones de los tejidos. Todos esos tipos de osteopatía se van a basar en estos pilares básicos, ¿sí? Que el cuerpo es tenido en cuenta como una unidad, ¿sí? Gracias al tejido musculoesquelético y a la conexión facial, todas las estructuras van a tener una interrelación con la otra. No vamos a ver al cuerpo de manera segmentada, lo vamos a ver como un todo. Ese cuerpo se va a ver irrigado y nutrido gracias a la conexión que genera la arteria absoluta. O sea, si bien cuando estudiamos
la anatomía y vemos todo el recorrido de las arterias, vamos a pensar en un nombre según la región que atraviesa. Acá lo vamos a pensar como un todo, ¿sí? Porque no me importa en la región que esté sucediendo. Si yo tengo un tramo de una circulación alterada, en algún momento el organismo se va a alterar en su totalidad, ¿sí? Y gracias a esa conexión general, el cuerpo tiene la capacidad de curarse, ¿sí? La osteopatía considera que el cuerpo tiene todos los materiales necesarios para poder vivir y sobrevivir, ¿sí? De poder sanar, curarse y compensarse. Y lo más importante, que acá para mí la obstetricia es el todo, es que el cuerpo es movimiento, ¿sí? Cuando estudiamos la anatomía de la persona, lo estudiamos quizás en preparados, en una estática, lo leemos de los libros y todo tiene una relación con todo, pero lo dinámico de esto es que esa anatomía está en movimiento constante, ¿sí? Que gracias a ese movimiento vamos a encontrar diferencias entre todos los individuos. Entonces, al osteópata que vaya, ¿qué hace? ¿Sí? No es Reiki, ¿sí? No es un quiropráctico. El osteópata hace un contacto, ¿sí? Un contacto a nivel general o a nivel local, depende de lo que esa persona exprese en el consultorio, y va a sentir, ¿sí? El tacto es uno de los sentidos, ¿sí? Que se puede entrenar, ¿sí? Así como en obstetricia, un día hicimos un tacto y encontramos por primera vez un cuello y es como que se nos prendieron dos luces. Bueno, acá es lo mismo. A medida que empezamos a hacer más contacto y que empezamos a conectar con ese sentir, se empiezan a amplificar esa respuesta y generamos una percepción, que la percepción es aquello que los sentidos me transmiten y que mi cerebro genera una imagen de aquello que estoy sintiendo. Entonces, a mayor contacto, mayor profundidad, mayor percepción de lo que estoy pudiendo sentir. Y voy a sentir la posición de la estructura, la tensión de esa estructura, el movimiento que tiene, ya sea el movimiento dinámico o el movimiento que describe Sutherland. Y también voy a sentir la densidad y voy a tener un contacto con respecto a otras estructuras, ¿sí? Yo voy a sentir un ilíaco con relación al sacro o voy a sentirlo con relación a las plantas de los pies, ¿sí? Y no solo vamos a sentir la dinámica general del cuerpo teniéndolo como un todo, sino que vamos a buscar la mayor expresión de vitalidad en esa persona, o sea, cuál es la parte, el segmento del cuerpo que más expresa salud, como también la parte del cuerpo que más bajo de energía esté, y vamos a tratar de que pueda expresar la mayor vitalidad posible y que suelten esa tensión, ya sea tisular, por una tensión muscular, por un esguince de tobillo, por un golpe, o simplemente una tensión intestinal digestiva por una mala absorción, ¿sí? Y no es lo mismo hablar de lesión osteopática que de lesión alopática en la medicina, ¿sí? Pero tiene el mismo impacto. Quizás la lesión osteopática yo la puedo sentir a nivel del tacto, pero todavía no genera un síntoma. Por eso es tan importante la osteopatía como nivel preventivo, ¿sí? Porque puede encontrar una lesión antes de que genere un síntoma en la persona, ¿sí? Pero también puede ser que esa persona tenga una lesión y que su capacidad de homeostasis la libere. Steele habla de que cada enfermedad tiene un lenguaje y que cada síntoma es su traducción. O sea que depende de la persona, vamos a tener un montón de interpretaciones. Pongo un ejemplo. Yo voy a tener dos personas que se caen de cola, ¿no? Quizás una de esas personas resuelve ese impacto que se genera en el músculo, que se transmite a través de las fascias, que va a nivel óseo, resuelve a nivel de la dinámica y no tiene ningún síntoma y puede seguir con su vida porque ese impacto no lo afectó. Pero quizás esa otra persona con ese impacto a nivel del suelo pélvico genera tensiones que impactan en las lumbares y tiene un dolor lumbar persistente, ¿sí? Como también esa otra persona puede desarrollar que esa tensión acumulada por el golpe le generen tensiones a nivel cefálico, a nivel occipital, ¿sí? Por toda esa relación muscular que tenemos a nivel de la nuca, ¿sí? Entonces, cuando un osteópata contacta con una persona, tiene en cuenta el todo, ¿sí? Y ahí es cuando pienso en la obstetricia, en lo amplia que es, y no puedo dejar de separarlas porque tenemos la posibilidad de tener un contacto muy precoz con las personas a nivel embarazo.
Y yo quizás voy muy rápido para llegar hasta acá porque me parece lo más importante. Y es que yo no realicé ninguna especialización en osteopatía perinatal, porque con la osteopatía me di cuenta lo amplia y vasta que es nuestra profesión, y voy a ser muy insistente en esto, porque comprendiendo la fisiología, desde la embriología hasta el nacimiento, tenemos una posibilidad de abordar a la persona y de acompañar, que desde la osteopatía es solo un simple encuentro. Si bien cuando vienen al consultorio las personas vienen con un síntoma, ¿sí? Que vamos a ir para atrás y vamos a tratar de construir qué está pasando, por qué. En la obstetricia podemos trabajar previniendo ese síntoma. Y eso es lo que, para mí, cuando hacemos una obstetricia más integral, estamos haciendo osteopatía, ¿sí? Porque la osteopatía es prevención pura. Es comprender la exigencia que está teniendo esta persona, ¿sí? Porque el embarazo es una sobrecarga metabólica y mecánica importante, y tratar de mejorar la adaptabilidad de esas estructuras para que esa persona transite el embarazo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poco qué pasa en el embarazo, que para mí es lo más importante a nivel osteopático, ¿sí? Esto, un osteópata que no conoce de la obstetricia tiene que tratar de comprender qué está pasando. Y como obstétricas ya lo sabemos, ¿sí? Cuando una persona se embaraza, va a haber un cambio biomecánico muy grande, ¿sí? Toda esa columna va a tener que sobrellevar el peso del útero en crecimiento. Pero no solo el crecimiento del útero es lo que me va a afectar esa columna. Me va a afectar todos los órganos que se van a modificar por ese útero en crecimiento, ¿sí? Cuando pensamos en la columna en un embarazo, pensamos en la lordosis. Me parece que eso es lo más frecuente, ¿no? ¿Qué pasa en la columna? Hay una lordosis. Bueno, pero hay una lordosis porque hay una cifosis dorsal. Y hay una cifosis dorsal porque hay una lordosis cefálica. Y hay una lordosis cefálica porque hay una cifosis craneal. Y a su vez, en la pelvis también voy a tener una cifosis, porque está compensando ese aumento de la curvatura lumbar, que es la que más va a sostener el peso del útero, porque es la región que se ve más afectada. Entonces, hay un todo que se va a modificar desde la cabeza a los pies, porque para mantener la estabilidad, ¿sí? la postura de pie, no es un movimiento estático, es un movimiento extremadamente dinámico. O sea, para yo estar de pie, una embarazada para estar de pie, tiene que estar haciendo movimientos anteriores, hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, ¿sí? Micro movimientos que permiten la estática. Y eso es gracias a el apoyo de los tobillos, el apoyo de las rodillas, el apoyo de las coxofemorales, el apoyo del promontorio, ¿sí? Lumbosacro, y de ahí para arriba. Hay toda una unión, ¿sí? Por eso pensamos la persona como un todo, ¿sí? Pero a nivel obstétrico, por lo menos a mí, la osteopatía me hizo volver a pensar en esa intensidad que vive la persona en cada embarazo. Es decir, está viviendo grandes cambios, ¿sí? Lo bueno de la obstetricia es que tenemos un alcance desde temprano, ¿sí? Desde el primer trimestre. Y para mí lo importante es no caer en la normalidad como tratamiento. Es volver a repensar qué está pasando cuando aparece un embarazo a nivel fisiológico, ¿sí? Todas esas modificaciones de los órganos de los sentidos, cómo toda la concepción psicológica se ve alterada porque ya hay otros gustos, otros caprichos de gusto, de olfato, de visión, que van a cambiar y que van a empezar a impactar en la psiquis de la persona, ¿sí? Si bien quizás yo no tengo algo para resolver a nivel sintomático, tengo a trabajar psicológico en esa persona, ¿sí? Porque un osteópata en la consulta no solo alivia mecánicamente la molestia que pueda suceder, ¿sí? Como si vienen en un primer trimestre, puedo abordar ese reflujo que tiene la persona o esas náuseas, pero si
esa sintomatología no es mecánica, no es de la víscera que se está modificando y es psicológica por todo el miedo que genera esta gestación, yo voy a aliviar en ese momento como osteópata, pero va a volver, porque la persona psicológicamente no va a resolver. Entonces ahí es cuando la obstétrica tiene mucho más rango de acción, es decir, tengo que abordar esa molestia orgánica y poder observarla si no es realmente una molestia psicológica, ¿sí? Y no, esto de no caer en la normalidad como tratamiento, es tener presente que vamos a tener a lo largo del embarazo un aumento sanguíneo, una modificación intestinal, ¿sí? No es que solo van a subir los intestinos a nivel cefálico por el útero en crecimiento. Va a ascender el intestino gracias a que va a haber un tejido conectivo, ¿sí? Un mesenterio elástico que permita esa elevación, ¿sí? Pero si tenemos presente que el mesenterio se inserta en las lumbares y que también en las lumbares se inserta un diafragma, que también se va a elevar, ¿sí? Que se eleve un diafragma en el embarazo, ¿qué quiere decir? No es que solo se eleva, ¿sí? Que también va a traccionar su nivel de inserción y que va a acompañar esa elevación a un montón de órganos, ¿sí? Vamos a tener el hígado, el estómago, ¿no? Entonces, ¿puede hacer eso ese embarazo, esa persona, ¿no? Tratar de ver qué trabajo tiene esa persona, qué actividad física tiene esa persona, qué alimentación, ¿sí? Y ver si realmente ese síntoma es una adaptación adecuada o necesita un abordaje integral, ya sea psicológico o manual. Quiero ir lo más rápido en esta parte para poder desarrollarlo con más integralidad de todo, ¿sí? Lo mismo que en el nacimiento, ¿sí? Cuando estamos en el nacimiento, que tenemos esa posibilidad enorme de participar en el momento sexual más grande de la persona, ¿no? Más allá de las intervenciones que se realicen o que se eviten, ¿no? Tenemos conciencia de todos los tejidos que está abordando ese recién nacido, ese feto, ¿sí? Y esa mujer, esa persona, ¿sí? En osteopatía se habla de la espiral de nacimiento, que cuando uno lee en osteopatía es un poco difícil y es distinto, porque tiene otra forma de escribir. Pero con la obstetricia lo entendí perfecto, ¿sí? Esa espiral de nacimiento que describen habla de todos esos movimientos que tiene que realizar el recién nacido, el feto para atravesar la pelvis, ¿no? Y ese mecanismo de parto que realiza está involucrando distintos segmentos pélvicos, distintos tejidos, ¿sí? Distintas capas musculares, que es importante cómo las atraviese. Con la osteopatía yo amplifiqué mi comprensión del tejido, mi empatía por el tejido, diría. Como no me da igual, nunca me dio igual cómo nazcan los bebés, pero acá los tiempos son importantes en cuanto a breves y en cuanto a largos, ¿sí? Cuando tenemos un parto que se da rápido, ¿no? Cuando decimos, ay, en 20 minutos nació, es increíble, salió, perfecto, bebé bien, mamá bien, todo bien. Esos tejidos, esa columna, ¿en qué posición estuvo esa persona cuando tuvo ese parto en avalancha? Ese recién nacido, ¿pudo expresar su vitalidad en esos tiempos? ¿No? Esto es todo lo que un osteópata se plantea cuando recibe a un bebé en la consulta, ¿no? ¿Cómo nació? ¿Pudo llorar? ¿En qué momento lloró? ¿Lloró cuando estaba saliendo la cabeza o lloró cuando estaba UPA de la madre? ¿O lloró cuando estaba en neo y lo estaban interviniendo? ¿No? Porque a nivel tejidos, que eso es lo que tiene presente la osteopatía, la anatomía todo el tiempo, es cómo pudieron desarrollarse esos tejidos. Tuvieron la libertad para poder desarrollarse, porque cuando un tejido no se desarrolla en libertad, acumula una tensión. Y cuando esa tensión se acumula, se expresa o en su lugar de inserción o en el propio tejido, ¿sí? Cuando lo realiza en el propio tejido, puede desarrollar conexiones fibrosas entre las distintas capas musculares y las distintas capas faciales, y eso va a cambiar todo el tejido nervioso de ese tejido, ¿no? Podemos tener como lo que genera una adherencia por una cicatriz, lo podemos tener por un daño de un tejido que no tuvo el tiempo suficiente para adaptarse, ¿sí? Por eso esto de apurar nacimientos o no permitir la libertad de nacimiento
de movimiento, perdón, hace que un tejido se vaya modificando no acorde a lo que puede hacer, a esa capacidad de recuperación que tiene, ¿no? Por eso, no solo insistir en los tiempos de cada proceso como respeto por el propio de nacimiento, sino a nivel anatómico. Vamos a lo más básico, ¿sí? El osteópata tiene en cuenta la anatomía todo el tiempo, ¿sí? Porque como principio básico, si la estructura gobierna la función y la función gobierna la estructura. Si yo tengo un brazo solo, el húmero, ¿sí? El húmero y todo el tren superior, por sí solos no son nada. Con todo el tejido musculoesquelético van a tener una conexión y van a tener una función, de repente lo voy a poder mover, ¿sí? Pero si yo ese brazo no lo muevo nunca más, se va a empezar a alterar la función y la estructura. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Si yo no respeto los tiempos de nacimiento o genero intervenciones que puedan afectar al desarrollo de la estructura, en algún momento va a haber una lesión, que quizás no va a surgir en ese momento post-nacimiento inmediato, pero después, quizás en un parto, por ejemplo, en avalancha, es una persona que sí, va a tener súper indemne, va a tener un parto súper rápido, va a tener a su bebé a UPA, pero quizás en unos años va a tener un dolor pélvico general, inespecífico, que no vamos a poder relacionar con nada y que quizás la persona nunca lo pueda expresar porque nadie se lo pueda comprender. Y eso es lo que quería ofrecer en cuanto a una mirada obstétrica, ¿no? Como tener presente los tejidos, tener presente las articulaciones, tener presente lo que hace la persona para poder mover su cuerpo, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene que trabajar sentada todo el día que una persona que tiene que vender caminando, ser ambulante para poder sobrevivir, ¿sí? La postura que va a adoptar para todas esas modificaciones gravídicas, ¿sí? No es lo mismo en el sedentarismo que en la actividad. Entonces, acá obstétricamente podemos pedir todos los controles del embarazo posibles, ir acompañando, pero si no sabemos cómo es la dinámica de esa persona, es difícil relacionar todo para comprender. Lo mismo que observar una columna. Observar una columna me puede decir cómo está esa pelvis, qué movimiento va a necesitar esa persona en el nacimiento. Si yo tengo una escoliosis, lo más probable es que esa pelvis esté alterada en algunos diámetros y que necesite mayor movimiento que una persona que no, ¿sí? Pero esto no es predictor del nacimiento, pero sí es predictor de lo que yo voy a tener que hacer ese día. Entonces, como obstétrica, agudizar el ojo es hacer osteopatía, ¿sí? Es poder ver cómo se va desarrollando la biomecánica de esa persona en esta sobrecarga que es el embarazo. Y a nivel recién nacido, esta espiral de nacimiento, esta flexión de la cabeza, el ofrecer el occipital y atravesar los distintos planos en distintos ángulos, le permiten al recién nacido estimular su bulbo, ¿sí? Y que eso le permita respirar, le permita expresar su salud, ¿sí? Entonces, depende cómo nazca, va a ser su desarrollo en la vida. El porperio. El porperio es la primera imagen y es la segunda, ¿no? Es todo. Y cuánta mirada no tenemos del porperio, ¿no? Si bien es un momento que aparece de pronto, cuánta resiliencia a nivel tejido tenemos, ¿sí? Es un cuerpo que queda con todo el impacto hormonal de todo el embarazo y que queda suelto, ¿no? Y que la persona lo manifiesta. Es como un sostén, un dessostén, ¿no? No solo a nivel emocional, sino realmente la falta de sostén tisular es un impacto psicológico muy grande, que acá en osteopatía es muy importante volver a las estructuras. Es como, después de un nacimiento hubo mucho más sangre en todos los tejidos, ¿no? Para el momento del nacimiento todo se estuvo cargando de más sangre para poder permitir el nacimiento. Una vez que nace es como una luz, ¿sí? Cuando pasa una luz por una ciudad, que después no queda en la ciudad igual, hubo un impacto. Bueno, esto pasa en el puerperio. Y esto es lo que en osteopatía tenemos tan presente. Por más que la persona esté vital y esté bien y siga el puerperio normal, yo tengo que trabajar sobre todos los tejidos involucrados para que vuelvan a expresar su salud y que no queden con tensiones alteradas del nacimiento.
Cuando hago osteopatía, no puedo dejar de hacer obstetricia. Y cuando hago obstetricia, no puedo dejar de hacer osteopatía. Pero porque realmente ambas tienen como mucho diálogo, ¿sí? Y es un diálogo que siempre tiene el concepto de ensalutogénesis. No está pensando en la patología, está pensando en lo normal que se puede desarrollar, en confiar en que esa persona puede parir, en que puede gestar un embarazo normal, ¿sí? Y que si tiene alguna patología agregada, la va a llevar a la mayor expresión de salud que pueda. Y esto seguramente todas y todos como obstétricos están pensando que esa persona va a ir bien, ¿sí? En confiar en la fisiología de esa gestación, ¿sí? Esto, cada vez que leo algo de Still, que tiene muchos libros que pueden leer libremente, son bastante encantadores, por más que no se sepa de osteopatía. La osteopatía se aprende tocando, no se aprende leyendo. Habla de que una persona tiene todos los componentes para poder expresar salud, y más para poder sobrellevar la sobrecarga del embarazo. Entonces, esto de la persona ya tiene todo lo que necesita. Nosotros tenemos que ampliar el campo para que todas las necesidades estén cubiertas. Y no solo escuchar lo biopsicosocial, sino también lo orgánico, ¿sí? De decir, bueno, esta persona tiene dolor lumbar. Sí, es normal porque hay una sobrecarga. Bueno, pero ¿es normal para esa persona o ya está generando una alteración en salud? ¿Sí? Entonces, quizás hay una tensión exagerada porque ese intestino no está funcionando correctamente y lo podemos acompañar, ¿no? Y ahí podemos hacer un trabajo interdisciplinario. Pero si yo no detecto que eso se pasó de la normalidad, difícilmente la puedo derivar a un osteópata. Y esto que tenemos más información de la que tiene un osteópata, porque estamos en estos momentos importantes, ¿no? Y la forma en la que se da ese nacimiento es la forma en la que luego van a expresarse la salud de esos tejidos, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene toda su espalda apoyada para parir que otra persona que tiene sus rodillas apoyadas o que se suspende con sus brazos para poder generar el pujo, ¿sí? Hay tensiones que van a estar acumuladas que se van a poder expresar en el puerperio. Y ni hablar a nivel del recién nacido, ¿no? Sus partes involucradas para poder nacer son las partes que luego para expresar su salud o sus procesos psicomotrices también van a estar vinculadas. No es lo mismo un niño que tiene una presión parietomalar por un forceps que un niño que tiene una presión cefálica general por un vacuum, ¿sí? O un niño que tuvo un nacimiento por cesárea, donde no tuvo la influencia de las contracciones a nivel craneal, que un niño que transitó el canal de parto, ¿sí? Todo eso se va a ver cuando empieza a succionar, cuando empiece la dentición, cuando empiece a caminar, ¿sí? Ahí se va a ver expresada su nivel de salud. Por eso a nivel osteopático, contactar con un niño, si bien no es requisito indispensable, pero es importante para saber cómo su capacidad de autocuración está llevándose a cabo. Y como para cerrar o para seguir como relacionándolas, porque realmente me cuesta muchísimo separarlas, Ana Cayone fue una de las osteópatas que me brindó su formación y ella me decía que la osteopatía dulcifica el nacimiento, porque yo insistía en que si un nacimiento era respetado y los tiempos eran respetados, no necesitaban la osteopatía, ¿no? Ella me decía que no, que la osteopatía siempre iba a mejorar la expresión de salud y que a veces un nacimiento completamente respetado en tiempos y en fisiología, igualmente iban a tener un impacto en la salud de esa persona, que podían llegar a tener síntomas después de un parto, porque era un proceso muy intenso a nivel tisular y que la osteopatía podía mermar o dulcificar ese proceso de nacimiento. Pero mi conclusión en la osteopatía y la obstetricia juntas es que la obstetricia protege al proceso de nacimiento y que ayuda a que esa expresión de salud sea mucho más grande que la expresión de síntomas. Seguramente va a haber síntomas porque el puerperio es un momento muy, muy intenso a nivel esferas generales de biopsicosocial,
¿no? Tiene mucho impacto. Pero si los tejidos acompañan, seguramente ese impacto sea menor y sea mucha mayor la expresión de salud, ¿no? Pero cuando no hay expresión de salud, puede acompañar la osteopatía. Y cuando hay expresión de salud, las dos van a estar felices, ¿sí? Eso es como, me cuesta mucho dividirlas, pero siento que ambas pueden convivir y podemos hacer osteopatía haciendo obstetricia, pero difícilmente podemos hacer obstetricia haciendo osteopatía. Y esto es lo que más destaco. A mí la osteopatía me llevó a enamorarme más de la obstetricia porque volví a leer los inicios, volví a leer la anatomía, volví a leer la fisiología, volví a leer la pelvis y entender cómo cada segmento se relaciona uno con otro y que la persona es un todo y cómo su rutina puede afectar al cotidiano y cómo puede afectar al embarazo y a la evolución del mismo, ¿sí? Porque podemos tener una persona con desnutrición que lleve adelante un embarazo normal y tenga un bebé sano, ¿sí? Pero también podemos tener todo lo contrario. Y eso observando se puede detectar y se puede acompañar. Ale, no sé si estás ahí. Bueno, Anto, gracias por toda esta información que nos diste. En el chat están todas maravilladas con tu presentación. Estamos un poco jugadas con el tiempo, pero voy a unificar dos preguntas en perdonen que fui una muy rápido, y tengo pero... dos más, o sea, 3 preguntas serían. No, para mí estuvo clarísimo, la audiencia puede confirmarlo. Bueno, nos preguntan, por un lado, ¿dónde te formaste en osteopatía? Y otra persona, así combino esas dos preguntas, creía que era una incumbencia de kinesiología. Bien, yo me formé en el Centro de Estudios Osteopáticos de Buenos Aires. Hay un montón de escuelas para poder formarse. Ahí es a gusto del consumidor, como cuando uno elige la práctica, dónde realizarla. Depende de la intervención que realicen, que cada uno quiera realizar. Yo, por ejemplo, me formé en un lugar que es más biodinámico, donde es un contacto más sensorial. Yo no le tracciono en el cuerpo a nadie, pero porque yo decidí no hacerlo. Después, cada uno sabe con qué se siente más cómodo. Todas las escuelas, si uno pone en Google osteopatía, aparecen todas. Todas brindan charlas informativas para empezar el año lectivo. Son entre 3 a 5 años de formación. Bien. Y es práctica. Son seminarios prácticos en todo. La osteopatía se enseña sintiendo. Y hay posgrados para kinesiólogos. Sí, eso sí, pero no es incumbencia, o sea, de hecho puede estudiarlo cualquier persona que no sea profesional de la salud. Entiendo. Vamos a la segunda pregunta, si te parece. La segunda pregunta es si la osteopatía se aplica en cicatrices de cesáreas para evitar adherencias y a partir de qué momento se hace, digamos. Sí, es súper importante abordar las cicatrices. Una cicatriz que está retraída está en disfunción. O sea, no, eso explica que hay adherencias y cuando hay adherencias hay falta de movilidad en los tejidos. Entonces, siempre que vean una cicatriz con tensión, con dolor, con retracción, es importante abordarla. También, depende, el osteópata la va a abordar en mayor o menor medida. Eso también. Pero es re importante trabajarlas. Bien. Y por último, pero no menos importante, nos preguntan qué opina la osteopatía, y acá puede ser Anto tranquilamente, sobre el uso de forceps o vacuum en obstetricia. Creo que contesto. Y cuando es utilizado porque va a salvar al nacimiento de ese niño, bienvenido sea. Después se trabajará interdisciplinariamente para soltar todas las tensiones. Ahora, como profiláctico y práctica, diría que no. Pero eso lo digo como obstétrica también. Bien.
coincidimos ahí. Y acá Verónica nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Atendés particularmente? ¿Tenés redes? ¿Dónde te encontramos para saber más? Espera que yo me había puesto en la presentación en contacto, pero bueno, no. Yo atiendo en el barrio de Coblam, así que si les sirve, estoy en las redes como Antonella Castagnoni, me pueden buscar y me pueden escribir. Eso. También igual las escuelas dan consultas a valores muy amigables, así que tengan en cuenta que hay un montón porque en por ahí Cabal surgen más consultas o quieren saber bien dónde te formás. Bien. Centro de Estudios Osteopáticos de Buenos Aires. Súper recomiendo. Ahí estamos. Yo creo que más de una de las que participamos de esta audiencia vamos a querer ir en búsqueda de la osteopatía a partir de ahora. Así que, bueno, no tenemos más hacen falta preguntas, más así que yo te osteópatas. súper agradezco por todo lo que nos contaste sobre tu experiencia y dijiste, agudizar el ojo es hacer osteopatía. Exacto.